Panicuna Huauricuna. Continuamos nuestra clase de quechua. Hoy día estudiamos pretérito trascendente. Es un pasado que no es tan temporal, sino aspectual. Ishka, la acción pasada trasciende al presente. La memoria restituye la imagen del hecho pasado que se siente en el presente, más aspectual que temporal. En otras lenguas se soluciona con expresiones adverbiales o con explicaciones. Vamos a conjugar. Noga rikashka. Yo he visto. Me consta. Gam rikashkanki. Tú has visto. Seguro que te consta. Pai rikashka. Él o ella ha visto. Seguro que le consta. Nogantik rikashkantik. Todos nosotros hemos visto. Consta. Nogakuna rikayashka. No solamente nosotros hemos visto. Gamkuna rikayashkanki. Ustedes han visto. Vosotros habéis visto. Consta. Aikuna rikayashka. Ellos o ellas han visto. Seguro. Yakikuitsu. Kutikashkanam. No te preocupes. Ya me he sanado. Allim tushushkantik. Hemos bailado bien. Rikchay. Warashkanam. Despiértate. Ya ha amanecido. Pishukuna papata taushiyashka. Los pájaros han picoteado la papa. Puede ser preocupación porque no ha habido quien cuide la papa. Allí, bueno o bien. Kutikai, sanarse, aliviarse. Yakikui, preocuparse. Papa, es el tubérculo papa, que en España dicen patata. Pisho, pájaro, ave. Rikchay, despertarse. Taushi, picotear. Tushui, bailar. Waray, amanecer. Q es el morfema verbal enfático. Mi o su alomorfo, su variante, M, después de vocal simple M. Mi después de consonante, diptongo o vocal larga. Es un morfema aseverativo. Na, ya. Este adverbio indica acción realizada. Ta, morfema de objeto directo. Repito, este tiempo es muy especial. No he encontrado en español equivalente y en latín tampoco. Por esta razón, repito, es más aspectual que temporal. En otras lenguas se recurre a expresiones para decir ese hecho pasado está fresco, lo siento. Todavía lo podemos comprobar.
Bien, nuestra clase de pretérito trascendente ha terminado. Aiwaya, Yanasakuna, Panicuna, Wauricuna. Hasta luego, amigos, hermanas y hermanos.